Bien, vamos a comenzar. Empezamos con lo que es la unidad 4, en este caso funciones de varias variables, y viene a ser ya la parte fuerte de cálculo vectorial. O sea, ya hemos trabajado ecuaciones paramétricas, hemos trabajado funciones vectoriales, que es como que la unión de esos dos conceptos, y finalmente entramos a funciones de varias variables, donde ya realmente se está aplicando el concepto de cálculo vectorial. Primeramente, vamos a hacer la definición de función de varias variables. ¿Qué sucede? Que la relación o la definición que nosotros conocemos de funciones se extiende para lo mismo funciones de varias variables. ¿Qué sucede? Si recordamos nosotros, una función de una sola variable representaba una relación entre una cantidad llamada variable independiente y una cantidad llamada variable dependiente. Para cada valor de X le correspondía un solo valor de Y. Cuando trabajamos con funciones de varias variables, sucede que ahora tanto X como Y deben de tomar valores para que una tercer variable, generalmente representada por Z, tenga un valor dependiendo de X y de Y. La definición más práctica que podríamos encontrar nosotros es que una función de dos variables, z igual a f de x y y, pues es una regla que asigna ahora a cada par ordenado x, y un único número real, debe quedar claro, número real z como correspondencia de x y de y. ¿Por qué es importante que z sea un número real? Porque en este caso solamente estaremos trabajando precisamente con funciones reales. Funciones que al ser evaluadas en un respectivo valor de x y en un respectivo valor de y, z solamente puede ser un número real. ¿A qué viene la imagen que ven ustedes en pantalla? De hecho, ni siquiera les pregunté si están visualizando todo lo que es el contenido de la presentación. Sí, Ok. La imagen viene a marcar la diferencia ahora en lo que son las funciones de varias variables. Recuerden ustedes, cuando teníamos funciones de una sola variable, hablábamos de que el dominio de la función correspondía a una interpretación geométrica como un elemento de una sola dimensión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes tuvieran simplemente la función, por decir algo, y igual a x cuadrada, ¿cuáles son los valores que la función admite como dominio? Pues van a ser todos los números desde menos infinito hasta infinito, todo el conjunto de los reales. Si nosotros graficáramos el concepto de dominio, pues no sería otra cosa más que una línea recta, horizontal generalmente, que iría desde dónde. Empieza a dibujarse desde menos infinito y termina dibujándose hasta más infinito. Lo mismo sucedería si nosotros tuviéramos la función, por ejemplo, y igual a logaritmo natural de x. El dominio de las funciones logarítmicas, ¿cuál es? todos Pues los números reales de 1 hasta infinito, ¿no? no, todos los números reales positivos, Ah, incluyendo el cero. O sea, desde cero hasta infinito. infinito. Si yo quisiera dibujar el concepto de dominio, pues aquí nuevamente vuelve a ser una línea recta que va a empezar ¿en dónde? Va a En cero. empezar en cero, un intervalo abierto porque el logaritmo natural de cero no está definido, y va a terminar ¿en dónde? Va a terminar en infinito. Esa es la representación geométrica del dominio para funciones de una sola variable. Pero ahora con las funciones de dos variables la cosa ya es distinta.
Porque como no nomás tengo que agarrar valor de X, sino que también tengo que tomar un valor de Y, entonces, para cada valor de X, debo de tener también un respectivo valor de Y. Y la colección de puntos, obviamente la colección infinita de puntos que nosotros tengamos aquí, va a definir. Me están diciendo que no tienen audio. Los demás escuchan. Sí. Sí. Ok. Sí, es que le tienen que picar en la esquina inferior derecha y luego picarle en el comentario que sale arribita. Perdón, esquina inferior izquierda. ¿Yo tengo que hacer eso o el participante? Participante. El participante. Perfecto. Bueno, entonces ya saben, ahí arréglenle todo eso. Entonces regreso. Estamos hablando de que necesitamos ahora reinterpretar el concepto de dominio. Como esta función necesita de un valor X y de un valor Y, estos pares ordenados que representan la regla de asignación van a quedar siempre sobre el plano XY. Y la sucesión infinita de puntos ya no va a definir a un elemento geométrico de una sola dimensión, sino que van a definir a un elemento geométrico de dos dimensiones, lo que va a ser respectivamente largo, supongan que es una línea horizontal, y lo que va a ser el largo y ancho. ¿Ok? Entonces, dominio de una función de dos variables es una región de dos dimensiones que siempre va a estar proyectada en ¿dónde? En el plano XY. Recuerden que en un sistema en R3, independientemente de si es levógiro o dextrógiro, la base o el plano que define la base de nuestro sistema coordenado siempre es el plano formado por los ejes X y Y. Entonces, ahí es donde va a estar precisamente la interpretación geométrica del dominio de las funciones de dos variables. Si habláramos de funciones de tres variables, significa, jóvenes, por favor, silencien los micrófonos. Si hablamos de funciones de tres variables, es obviamente porque las tres variables son variables independientes. O sea, si yo digo función de dos variables, me refiero a que son dos variables independientes, función de tres variables independientes. ¿Y qué pasaría entonces con la interpretación geométrica del dominio? Seguiría siendo una función, el dominio de una función de tres variables seguiría siendo una región de dos dimensiones, o ahora, ¿qué interpretación geométrica tendría el dominio? ¿Alguien que quiera responder? Vuelvo a preguntar. Si nosotros tenemos una función de dos variables, su dominio, todos los valores de X y de Y que puede tomar, quedan gráficamente representados por una región de dos dimensiones, largo y ancho. Pero si ahora fuera una función de tres variables, ¿qué interpretación geométrica tendría? Pues sería una en tres dimensiones. Así es. Por ahí mencionaron el caso particular de una esfera. Ok. Nosotros, por la concepción geométrica que tenemos, nos vamos a limitar a funciones de dos variables, porque al tener dos variables independientes y una variable dependiente, estoy formando una representación tridimensional de esta curva, que dicho sea de paso, de ahora en adelante a la gráfica de esto le vamos a llamar superficie. Pero si yo quisiera graficar una función de tres variables, no va a ser posible porque serían tres dimensiones solamente para representar a las variables independientes
y una dimensión adicional para representar a la variable dependiente. Y nosotros no podemos interpretar espacios de n dimensiones. De hecho, cualquier cosa más allá de 3 dimensiones se le acostumbra a llamar hiperespacio. Entonces, no tenemos la capacidad mental para poder visualizar un objeto de 4, de 5 o de más dimensiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No. Entonces, lo que les decía, cuando nosotros graficamos a la función de dos variables en donde z, o sea, el número que obtengo por sustituir a x y a y en la expresión analítica siempre va a ser un número real, va a describir una superficie. El dominio siempre será la región proyectada sobre el plano XY. Esto me ayuda a entenderlo un poquito más. Imaginen el caso en que nosotros tenemos una esfera, una pelota cualquiera. El dominio de esa esfera sería la sombra que nosotros veríamos sobre el plano XY o sobre la mesa o sobre el escritorio como consecuencia de incidir una luz por la parte superior de la esfera. Con esa dinámica, ¿qué esperaríamos ver nosotros en el plano XY? Pues la sombra. Ujú. Pero ¿qué forma de sombra estarías viendo? Círculo. Un círculo. Así es. Entonces, por ejemplo, voy a ver si puedo aquí detener esta madre. Ahí está. Ahí están viendo las hojas, creo. Sí. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una esfera en R3, o sea, por acá tengo lo que son los ejes coordenados X, Y y Z, no importa si es levógiro o dextrógiro. Al momento de hacer nosotros incidir una luz sobre esta parte superior, en el plano XY estaríamos viendo la sombra que vendría a representar una circunferencia. Todos estos valores de X y de Y que estén contenidos por la región bidimensional, una región R2, van a ser parte ¿de quién? Van a ser parte del dominio. Porque yo puedo tomar este valor de X, puedo tomar este valor de Y al evaluar a la función, como consecuencia tendremos el valor ¿de quién? El valor de Z. Y este punto ahora va a estar representado por una tríada ordenada, es decir, por 3 valores X, Y, Z. De igual manera podría tomar este valor de X y de Y, o este otro par ordenado, o incluso los que están en la frontera de la región que define al dominio. Pero tendría sentido hablar de que este punto, de que este par ordenado pertenece al dominio de la función. Sí, ¿no? No tendría sentido, porque este punto se ha salido ¿de quién? El dominio. Del dominio, de la región en R2 que define precisamente el dominio de esa función. Ahora, déjenme cerrar aquí el chat. Ok, entonces, esa sería más o menos nuestra idea de lo que queremos hablar con el dominio de una función. La forma que va a tomar la función f de x, y no necesariamente tiene que ser un sólido regular, una esfera, un cubo, un plano. Por ejemplo, si nosotros habláramos ahora de un cubo como una función de dos variables, la función de x y de y, su dominio estaría representado por qué interpretación geométrica. Hacemos lo mismo.
Cuadrado. ¿Una qué, perdón? Cuadrado. Sería una forma cuadrada, más o menos. Algo más o menos así, de esta forma. Todos estos van a ser los pares ordenados x, y, que puede tomar la función x, f de x, y, de tal manera que al hacer la evaluación siempre resulte un número real perfectamente definido. ¿Se entiende la interpretación geométrica del dominio? Sí. Ok. En un plano, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un plano paralelo al plano XY, pues su dominio seguiría siendo representado también por una superficie cuadrática, un cuadrado, un rectángulo. Vamos a hablar ahora de lo que sería situaciones un poco más genéricas. Vuelvo a la presentación. En esta imagen que tienen ustedes en la presentación, está tratando de hacer la generalidad de lo que acabamos de hablar. Independientemente de cuál sea la forma que tenga la superficie o la gráfica de la función de dos variables, su dominio siempre será la región proyectada sobre el plano XY que contiene a todos los pares ordenados X, Y. Obviamente en el plano XY, ¿cuánto vale Z? Cero. Vale 0. Por eso estos puntos siempre van a tener como valor de Z el valor de 0. Y cuando ese punto lo sustituyo en la función, lo que obtengo es el valor de Z. Y la colección infinita de estos pares es lo que define a la superficie. Oh, ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Ahora, lo que nos interesa a nosotros en esta sesión es que independientemente del tipo de función que nos den, el tipo de superficie, seamos capaces de dos cosas. Número uno, identificar cuáles son los valores de X y de Y que definen al dominio de la función. Y número dos, de ser posible, porque hay casos en los que simplemente no se va a poder, darle una interpretación geométrica a la región que definimos como dominio. Para eso vamos a ver el primer ejemplo. En este ejemplo nos dicen, hay que determinar cuál es el dominio de esta función. Raíz de x más y más 1 y todo dividido entre x más y. Cuidado, no os vaya a morder. Lo primero que hay que hacer es excluir los valores que no puede tomar la función. Como es una función cociente, es la división de dos expresiones, entendemos, número uno, que las primeras condiciones que debe de cumplir es que el radicando siempre sea un número. ¿Quién es el radicando en esta expresión? Numerador. En raíz, bueno, el radicando es x más y más 1. Como se trata de una raíz, no puedo tener raíces de números negativos, porque estamos trabajando solamente con funciones reales. Entonces vamos a necesitar que x más y más 1 siempre sea una cantidad mayor o igual que 0. Entonces ahí está la primera condición que debe de cumplir nuestra función. Número 2. La siguiente condición es que no puedo dividir nada por 0. Por lo tanto, estamos obligados a que x menos 1 siempre sea un número diferente de ¿cuánto? Diferente de 0, porque no puedo dividir por 0. Lo cual implica que esta x siempre va a tener que ser diferente de ¿quién? De 1. Para no dividir sobre 0. ¿Ok? Vamos a tener esas dos condiciones en mente. Esta es la interpretación gráfica del dominio. Y van a decir, chinga, ¿cómo llegó a esa parte? Me voy a regresar
X más Y más 1 es una ecuación lineal porque tanto X como Y son funciones de primer grado. Esto lo voy a representar en el plano XY. Por consecuencia, una de ellas tiene que ser la variable independiente y la otra tiene que ser la variable dependiente. Entonces, déjenme las anoto aquí. X más Y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y voy a regresarme a las hojas. Recuerden, vamos a hablar solamente del dominio. Entonces, obviamente, el dominio siempre va a estar en el plano XY. De esta ecuación, necesito expresarla como una función, ya sea de X o una función de Y. Comúnmente lo que hacemos es que en R2 todas las funciones se expresan en términos de X, lo cual necesita que nosotros despejemos a Y de esa expresión. Y si despejo a Y de esa expresión, ¿a qué va a ser igual? Menos 1. A menos X, la paso al otro lado, menos 1. Entonces, Y tiene que ser mayor o igual a menos X menos 1. Geométricamente, ¿qué es menos X menos 1? Es una línea recta que cruza al eje vertical en menos 1 y cruza al eje horizontal ¿en dónde? En menos Menos 1. 1. Si yo sustituyo el valor de menos 1, esto se hace 0. Entonces, con esos dos puntos, más o menos, esta va a ser nuestra recta. Esta es la recta Y menos X menos 1. Como me está diciendo que esto tiene que ser mayor o igual a toda esta recta, ¿dónde quedarían los valores que son mayores que la recta? ¿Quedarían por arriba de la recta o quedarían por abajo? Arriba de la recta, ¿no? Por arriba. Quedar por arriba. Entonces, este valor es mayor que cualquier punto que esté sobre la recta. Recuerden, estamos hablando de pares ordenados. Sí. Este valor de X tiene este valor de Y. Si yo agarro este punto de aquí, ¿qué pasa con ese valor de X? Tiene un valor de Y mayor que el que tiene este valor de X. Entonces, de esa manera, lo que hemos visto es que toda esta parte incluye a todos los puntos con la forma X, Y, tal que las X de aquí satisfacen a esta desigualdad. Por eso, si me regreso nuevamente a lo que es la presentación, ustedes ven que la parte de la recta, menos X menos 1, se ha seleccionado la parte superior. Pero ¿qué pasa con este punto de discontinuidad? Pues que una de las condiciones que tenía esta ecuación es que X no podía tomar el valor de 1, porque entonces íbamos a dividir por 0. Y como no puedo tomar el valor de X igual a 1, entonces el valor de Y que le corresponde en la recta, cuando X es igual a 1, tiene que marcarse como una discontinuidad de tipo salto. Recuerden que estas discontinuidades las ven ustedes en cálculo diferencial. O sea, la función puede tomar cualquier valor entre esta definición y esta, excepto ¿cuál? 1. Excepto el valor de 1. Por eso se le llama tipo salto, porque para graficarla, si yo pusiera el lápiz sobre la hoja, tendría que hacer un salto, tendría que hacer un brinco para continuar su trazo después de ese punto. Entonces, más o menos con este ejemplo, ¿hay idea básica de lo que implica hablar ahora del dominio de funciones de dos variables? Un poco. Ok, entonces, entiéndase, buscamos valores de X y de Y. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, pero antes, ¿alguna pregunta? No, todo bien.
esto es la representación de la función. Todo lo que tenemos aquí es perdón, ahí está. Todo lo que está en azul son las tríadas ordenadas X, Y, Z, que dan origen a la superficie, que es la representación gráfica de esta función. Si ustedes observan, después de esta parte de aquí, no hay ninguna gráfica, porque precisamente esto de aquí le corresponde ser ¿quién? La recta menos x menos 1 que nosotros habíamos graficado. Entonces, todo lo que esté por arriba de esa recta, al ser parte del dominio, le debe de corresponder un valor de z. Y si le corresponde un valor de z, es porque entonces forma parte de lo que es la gráfica de esta función. O es un punto que está sobre la superficie. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Sí. Más adelante vamos a ver cómo hacer la gráfica o las ideas básicas de representaciones de funciones de varias variables sin la necesidad de graficadores. Pero por lo pronto ustedes pueden ir trabajando con GeoGebra. Búsquenle ahí cómo graficar superficies, porque va a ser de mucha ayuda para las tareas, para poderse dar una idea de cómo se va a trabajar la función. Entonces, seguimos con lo que es el dominio de funciones de varias variables. Para ello, ahora tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar el dominio ahora de la función x por logaritmo natural de y cuadrada menos x. Y de acuerdo a lo que fue el ejercicio anterior, vamos a empezar definiendo cuáles serían las restricciones que debe de tener la gráfica. O sea, qué valores no pueden ser incluidos para de una vez sacarlos de la interpretación geométrica. En este caso, la única condición que necesita cumplir esta función es que el logaritmo natural o el argumento del logaritmo natural tiene que ser otra vez un número mayor que 0. Porque no hay logaritmos de menos 5, no hay logaritmos de menos 3.37. Si el argumento del logaritmo va a ser positivo, significa que y cuadrada menos x, o sea, esta parte de aquí, tiene que ser un número mayor que 0. Y si ustedes resuelven esta desigualdad, o sea, si simplemente este menos x lo mandan para el otro lado, y sacan raíz cuadrada en ambos lados, pues por consecuencia y tendría que ser mayor que ¿quién? Que más menos la raíz de x, porque recuerden que toda raíz siempre lleva implícito un valor positivo y un valor negativo. ¿Ok? Entonces vean otra vez el dominio. Empezamos a definirlo a partir de las restricciones que tiene la función o de las condiciones que debe de cumplir. Entonces, ok, vamos a ver qué sucede con la raíz de x. La parte positiva, cuando tengo la raíz de x, es esto. Y cuando tengo menos raíz de x, es esta parte de acá. En el primer caso, como y tiene que ser mayor que la raíz de x, entonces cualquier valor de x que sea mayor a esta curva, que está en un color un poquito más rojo, tiene que estar obviamente por encima de la curva. Y en el otro caso, ¿qué pasa? Aquí lo que me faltó fue invertir o fue mencionar que la desigualdad se tiene que invertir ¿bajo qué condiciones? Cuando ustedes multiplican o cuando dividen por una cantidad negativa. ¿Sí se acuerdan de cálculo diferencial? No. Bueno, en cálculo diferencial, así rápidamente, por ejemplo, que ustedes querían resolver la desigualdad menos 3x mayor que 2.
Lo que hacían eran resolverlo de la forma cotidiana. Despejaban a X. Obviamente, el menos 3 tendría que pasar dividiendo, porque originalmente estaba multiplicando. No. Pero siempre que se multiplica o que se divide a una desigualdad por una cantidad negativa, por consecuencia tengo que invertirla. Si originalmente la relación de orden o la desigualdad era mayor que, por consecuencia de esta división, ahora tendría que ser menor que. Pues lo mismo ha sucedido con esto de acá. Cuando yo tengo el signo negativo del menos raíz de X, tengo que invertir la desigualdad. Y en lugar de que sea mayor que, ahora tiene que ser Menor que. menor que. ¿Y dónde van a estar los valores menores a la gráfica de menos raíz de X? Abajo de. Por abajo de ella. Y como logaritmo no admite valores menores que 0, es por eso que no puedo pasar de esta línea. Porque cualquier valor de X o cualquier valor de Y que se tomen haría como consecuencia que el argumento del logaritmo natural resultara en un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Preguntas? No. Ok, último ejercicio. Algo parecido al primero, solo que este va a traer un poquito más de, ¿cómo se llama? Más de procedimiento algebraico. Vamos a determinar el dominio de esa tercera función. ¿Qué condiciones va a tener? Pues como hay una raíz, el radicando, o sea, lo que le estamos sacando raíz, va a tener que ser un número positivo, un número mayor que 0. Y como se está dividiendo por una expresión, pues el denominador nunca va a poder tomar ¿qué valor? 0. El valor de 0. Entonces ahora, en la x igual a 0, vamos a tener una discontinuidad, como la teníamos en el primer ejercicio, que x no podía ser 1. Vamos a hablar primeramente del numerador. En el numerador, la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 9 la puedo visualizar como un círculo con centro en el origen de radio ¿cuánto? De radio 3. No, No, de radio 3 porque siempre es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces, esto es el cuadrado del radio. Si estoy buscando todo lo que sea mayor que esto, significa que estoy buscando todo lo que esté por fuera de ¿quién? del círculo. Del círculo. Y toda esta región es lo que está fuera del círculo. La pregunta es, ¿por qué no puedo elegir la parte que está en color blanco? Porque, por ejemplo, horizontalmente, este valor tendría ¿qué coordenadas? Este punto, donde está la manita. 0,5. No, sería 3,0. 3 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y. Si me salgo del círculo, pensemos X igual a 4, ¿qué va a pasar entonces con el argumento de acá? Que se va a hacer un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si nosotros tratáramos de resolver esa desigualdad, no lo incluí aquí, pero bueno, esa desigualdad la pueden resolver ustedes. Simplemente despejen a Y otra vez, similar a como lo hicimos acá. Una parte tendrá que ser mayor a la parte positiva del círculo, al semiciclo, o a esta partecita de aquí. Y como implica una raíz cuadrada, la otra parte será el negativo. Por lo tanto, describe a esta parte de acá. Y el dominio, pues sí sería precisamente todos los valores que van a estar fuera de esa región. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. En realidad el dominio es nomás estar jugando con las expresiones, o sea, de qué manera la puedo manipular para que se parezca
a alguna región de las que ya hemos trabajado anteriormente. La discontinuidad, vean aquí en x igual a 0, ahí medianamente se alcanza a ver el círculo blanco, es porque no puedo tomar dentro de esta región el valor de x igual a 0, porque es donde esta función iba a quedar precisamente dividida por c. Sí, sí. Si hago la gráfica de la superficie, aquí está el dominio, y entonces todo esto es lo que va a representar la parte externa de ese círculo. Nada de lo que esté dentro del círculo tiene como consecuencia una representación gráfica. Igual, más adelante es donde ya vamos a empezar a familiarizarnos más con estas visualizaciones en 3 dimensiones. Por eso la unidad empieza con dominio, que son representaciones de 2 dimensiones, y es importante entenderlo porque vayamos a hacerle el análisis que sea, derivarla, integrarla, gradientes, rotacionales o divergencias, siempre vamos a tener que saber qué valores pueden ser incluidos en la superficie. De igual manera, de aquí en adelante, todos los ejercicios que hagamos, ya sea como ejemplos o como tareas, se va a proporcionar el intervalo para los cuales son válidos, a menos que el ejercicio sea precisamente determinar el dominio de la función. Así que por cuestiones de existencia o determinación de la función, prácticamente no nos vamos a estar preocupando. Pero sí debe quedar claro cómo es que ahora cambia esa interpretación geométrica para el dominio. Del rango, el rango pues no es que no sea importante, pero sí es consecuencia inmediata de la definición que nosotros le damos al dominio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?